Buenas noches, estimados amigas y amigos. Es muy placentero para mí tener la oportunidad de encontrarme a través de esta plataforma virtual con ustedes en distintos lugares de América Latina y compartir desde mi experiencia este fascinante mundo y este extraordinario proceso de leer y escribir, que es una razón de vida y es un estilo de vida también. Y si ustedes están aquí conectados y han comenzado a conectarse, seguramente porque tienen interés o coincidimos en esos intereses que queremos explorar y que queremos potencializar. He tenido la oportunidad de estar en múltiples conferencias en distintos países de América Latina con auditorios físicos. Tal vez esta sea la primera vez que tengo un auditorio tan amplio como el que está aquí conectándose y que lamentablemente no le puedo ver las caras a todos ni puedo estrecharle la mano. Pero bueno, es la oportunidad que nos da la tecnología, el espacio virtual en el que estamos conectados. Vamos a encontrarnos aquí en este momento en una conferencia breve que esperamos dure 1 hora y 20 minutos, quizás 1 hora y 30 máximo, incluido la participación de ustedes. Y le hemos llamado Literatura Creativa, un taller gratuito de literatura creativa, y vamos a abordar 6 contenidos, básicamente. En primer lugar, el punto 1 con el que vamos a iniciar esta conversación va a ser las 4 ventanas por donde entra la luz para escribir. En segundo lugar, ¿por qué leer? Tercero, ¿por qué escribir? Cuarto, vamos a hacer algunos ejercicios prácticos, tal vez muy limitados porque mucha gente, digamos, no da tiempo, el espacio es limitado en términos de tiempo también y no podríamos avanzar mucho en algunas prácticas, pero por lo menos algunas luces de esos ejercicios. En un punto quinto vamos a recibir algunas preguntas y comentarios de ustedes, algunas preguntas que podamos nosotros después también contestar. Y finalmente cerramos con nuestros comentarios finales para cerrar esta jornada, este taller, esta reunión, esta conversación que inauguramos el día de hoy, jueves 11 de junio, y que va a estar disponible grabada pues para que lo puedan ver después ustedes y las personas que no pudieron conectarse en esta ocasión. Cuando nos referimos al primer punto, las 4 ventanas por donde entra la luz para escribir, hay un punto central que no podemos obviar. Un punto central que me parece a mí que nos obliga a establecer nuestras perspectivas, y es la vida misma. La experiencia de vivir es el punto de partida para la creación de cualquier tipo, la creación literaria también. Las experiencias de la vida misma, ser consciente de que existimos y ser consciente de que vivimos. Estar en el presente, en la vida que compartimos. En estos momentos estamos aquí reunidos en este espacio virtual. Pregunto, ¿somos conscientes que estamos aquí o estamos divagando en nuestras mentes y en nuestras emociones en otros espacios, en otras circunstancias, en otros lugares? Eso ya es un punto que debilita y limita nuestra posibilidad de vivir el momento. Entonces, la vida, las experiencias de la vida, cuando las observamos, cuando las vemos, cuando las tocamos, cuando las sentimos, se constituyen en el punto central y fundamental de la creación literaria, de la creación artística y de cualquier producto humano, de las ciencias mismas. La vida, la experiencia de vida. A partir de este punto central, que nosotros llamaríamos el eje fundamental, lógicamente, si no hay vida, si no hay existencia, y si no hay conciencia de la existencia y conciencia de la vida que tenemos, es muy difícil la creación. La sensibilidad artística, la sensibilidad literaria parte de una existencia consciente, de una existencia que se percibe, que se valora, ¿verdad? Y que uno es capaz de expresar a través de la literatura en este caso, pero a través del arte, de la pintura, de la música, etc.
etcétera, de la vida cotidiana. Y aquí me parece que tendríamos que entrar a considerar un punto de partida sobre este asunto, y es escuchar. El escuchar se convierte en un punto fundamental y en un punto clave de nuestra existencia. Cuando nacemos, lo primero que se activa en nuestros sensores, lo primero que se activa en nuestra realidad humana es escuchar. Al escuchar, entran las voces de las personas conocidas. Al escuchar, entra los sonidos, el idioma, el lenguaje y una diversidad de tonalidades que comienzan a calibrar nuestra sensibilidad y nuestras emociones. Benjamín. Entonces, escuchar es un punto clave. Y el otro punto importante es observar. El escuchar alimenta nuestra información del entorno y el observar que no es solamente ver, el observar es percibir, el observar es sentir, el observar es percatarse de lo que está ahí alrededor nuestro. Ese observar se convierte en un segundo elemento importante de nuestro aprendizaje. Y de nuestra ventana por detrás de la luz para escribir. El tercero es leer, la lectura. Y el cuarto, interiorizar. Y aquí vamos a ver estos 4 elementos que están ahí en la pantalla, partiendo del punto central, que es la vida, la experiencia de vida. Si tengo vida, si tengo experiencia, si soy consciente de la vida que tengo, si soy capaz de darme cuenta y de enterarme que estoy vivo y que existo, entonces el escuchar se convierte en una entrada importante. El observar se convierte en otra ventana de luz importante. Y el leer. Y esos 3 elementos me llevan a un cuarto que es con el que cierro este ciclo de las 4 ventanas, y es a interiorizar. Interiorizar es el percibir. Lo que se escucha requiere ser percibido y procesado. Requiere ser aprendido. Requiere ser pensado. Y requiere ser elaborado. Es decir, nosotros no somos una grabadora que escucha y graba. No somos una cámara filmadora que filma y graba. No somos, digamos, una fotocopiadora que copia un libro o un texto y lo graba. No somos eso. Es decir, esos insumos que están ahí entran a nuestra existencia humana de ideas, de emociones mentales, de sensibilidades, y son procesadas por nosotros. Y al ser procesadas se convierten en sentimientos, en pensamientos, en acciones, y por lo tanto esto es el punto importante. Entonces, si nosotros queremos escribir, debemos de ser conscientes que necesitamos aprender a escuchar. Si nosotros queremos escribir, debemos de ser conscientes que necesitamos aprender a observar, aprendizaje básico. Debemos de ser conscientes que necesitamos aprender a leer. Y podemos haber aprendido a leer en primaria, eso efectivamente, todos aprendimos a leer un texto. Pero el problema es que si fuimos, digamos, estudiantes que mecánicamente leemos los textos o realmente identificamos los textos más allá de lo que el texto dice. Escuchamos más allá de lo que los sonidos dicen y de las palabras dicen, y somos capaces de procesar esos sonidos y de observar esos sonidos. Eso me parece que es un asunto que tendríamos que considerar importante. Entonces, ahora viene un segundo punto, que es el que nosotros íbamos a compartir también. ¿Por qué leer? Y vamos a centrarnos entonces en uno de los 4
de una de las 4 ventanas que hemos abierto ahí en la vida, a partir de vivir la vida. Leer. ¿Por qué leer? ¿Por qué leo yo? ¿Por qué leen ustedes? ¿Por qué leemos? ¿Por qué podríamos leer? Y el primer elemento que tenemos que decir es que leemos porque nos divierte. Divierte, diversión, distracción, lectura para divertirse. ¿Qué lectura te divierte a vos? Yo no lo sé, pero por ejemplo, yo tengo aquí un autor que me divierte mucho porque tiene un humor inteligente, José Saramago. ¿Te gusta Saramago? Para divertirte, lee Saramago. Pero 100 años de soledad, de Gabriel García Márquez, es una lectura que también divierte, pero también uno aprende y descubre cosas interesantes, digamos, de la vida, de la sociedad, del comportamiento humano, desde Macondo. Ese Macondo muy latinoamericano que nos representa y que se volvió un clásico, esta obra literaria de Gabriel García Márquez, escritor colombiano conocido por todos. Bueno, leemos porque nos divertimos, pero también leemos porque queremos aprender. Queremos aprender, conocer. ¿Y qué leemos para aprender? Bueno, las mismas obras que mencioné también podrían ayudarme a aprender, pero podría leer otro autor, pues, y por ejemplo, bueno, Don Quijote. Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes es un clásico de la literatura, me divierte, pero también aprendo. Aprendo y me divierto. Pero también podemos leer por curiosidad, porque queremos descubrir cosas. Y buscamos un libro, buscamos un texto y queremos aprender de ese texto y de ese libro. Y yo no conozco Japón, por ejemplo, pero de repente podría conocer Japón a través de un libro. Y no conozco China continental, pero de repente conozco China a través de un escritor chino muy conocido, Gao Xing'an, por ejemplo, o el Cairo, Nassim Mahfouz, por ejemplo. Es decir, no conozco estos lugares, pero al leer sus libros, al leer su obra, yo descubro, porque mi curiosidad humana encuentra en el texto un espacio para saciarse. Así es que leo por curiosidad también. Pero cuando yo leo y cuando ustedes leen y cuando leemos, imaginamos, comenzamos a pensar. Entonces la lectura también es un instrumento que te ayuda a imaginar, a activar tu imaginación. Cualquiera de los libros que mencioné ayuda a eso. Y aquí tengo, por ejemplo, unos libros de Rubén Darío. Esta fue una edición especial que se hizo en el centenario de Darío de la Academia de la Lengua. Y los textos de Rubén Darío que corresponden a una época de la cual yo no he vivido, no hemos vivido, pero cuando uno lee los textos, cuando uno lee las crónicas de Rubén Darío, que son muy ricas y muy eruditas y muy informadas y muy agradables, esas crónicas te permiten imaginar escenarios que no ves hoy. Así que la imaginación es un cuarto aspecto importante del por qué leemos. Y las emociones. Cuando alguien lee, yo no sé si les ha pasado a ustedes, pero a veces se nos pueden salir las lágrimas y a veces podemos reír o sonreír y sentirnos tristes y entusiasmados y alegres y esperanzados. Es decir, las emociones humanas se activan con el texto que escogemos y que leemos. Así es que hay textos que ayudan mucho a construir emociones positivas y hay textos que podrían activar emociones negativas. Así es que hay que saber escoger los textos. Pero un libro te ayuda a eso, a crecer en tus emociones, a desarrollar, digamos, la solidaridad, por ejemplo, la sensibilidad frente a los problemas de la gente, porque los textos cuentan historias de la familia, de las personas, de las sociedades, de las épocas. Y esos textos, esas historias que se cuentan, sin lugar a dudas, nos ayudarán a comprender escenarios que no vemos y compartimos emocionalmente. Así es que cuando uno lee, uno vive la historia que lee. Uno se emociona con la historia que lee, se entusiasma con la historia que lee y también a veces se enoja con el texto que tiene enfrente o con el personaje o con la circunstancia que el personaje vive. Y hay un sexto punto que por qué leemos.
La lectura activa las ideas. A veces un libro de 100 páginas o de 200 páginas, quizás una página de ese libro activó tus ideas, aclaró tus ideas, despertó tus inquietudes intelectuales o personales o académicas o de cualquier naturaleza, de tal forma que esa página valió la pena. Solo esa página valió la pena la lectura de las 200 páginas que hiciste, independientemente que las 200 páginas tienen un valor importante. Pero para vos, en las circunstancias que estaba, en los momentos que estaba, y cada quien tiene momentos particulares, ese libro te dio un mensaje concreto y activó tus ideas, aclaró tus ideas en una página, en un párrafo, en una valoración, en un análisis, en una circunstancia, en una experiencia de vida que compartió. Y también en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos de información y desinformación, de pánico, de miedo, de esperanzas y de fe, en estos tiempos donde si te descuidas fácilmente, la noticia, la información, las especulaciones te podrían contaminar, necesitamos relajarnos. Necesitamos terapias para relajarnos. Y la lectura es una terapia importante que nos ayuda a relajarnos. La lectura nos reduce el estrés, depende del texto, sepamos buscar los textos. La lectura nos disipa el estrés, es una terapia, la lectura como terapia. En cualquier tiempo, en los tiempos de crisis, personales, sociales, familiares, en el duelo, en el dolor, en la tragedia, la lectura es un refugio extraordinario en donde se puede encontrar un respiro, una esperanza, un aliento para seguir adelante. Y finalmente hay una octava razón por la cual nosotros leemos: por obligación. Por deber, depende de donde trabajes. Si sos maestro, tendrás que leer textos. Y si sos un estudiante que va al colegio o a la universidad, bueno, en la universidad y en el colegio te mandan textos que tenés que leer obligatoriamente. Y si trabajas depende del oficio y la ocupación, tendrás que leer textos, libros, documentos vinculados a ese oficio, a esa ocupación, a esa responsabilidad laboral que tenés. De tal forma que la lectura también es una obligación. Pero, ¿dónde está el arte de este asunto? Saber leer utilizando todas estas posibilidades. ¿Podría yo tener una obligación de estudiar, de leer en el colegio, en la universidad, en el trabajo? ¿Y podría yo sufrir por esa responsabilidad de leer? ¿O podría gozar y deleitarme? Es decir, cumplir mi responsabilidad laboral, pero también disfrutar la lectura. Disfrutar la lectura y aprovechar esa lectura para activar mis emociones positivas, para activar mis ideas, para relajarme y, como decía antes, para divertirme, para aprender, para saciar mi curiosidad, para imaginar. Es decir, esos 8 elementos podrían estar juntos en cualquier circunstancia. Si leo por divertirme, ineludiblemente al divertirme aprendo, sacio mi curiosidad, mi imaginación, las emociones, las ideas, la terapia. Es una terapia. Quizás no es una obligación. Pero si yo leo porque quiero aprender, estoy ansioso por aprendizajes concretos y selecciono mi lectura y organizo mis aprendizajes. Soy autodidacta, digamos. Bueno, cuando aprendo me divierto y cuando aprendo sacio mi curiosidad y activo mi imaginación y cuando aprendo activo mis emociones. Las ideas se despiertan, las ideas se activan, las ideas, la mente permanece activa en movimiento y me relajo también. No hay mejor terapia para relajarse en la mañana, cada mañana, que leer 2 o 3 poemas, por ejemplo, de tu autor preferido, o leer 2 o 3 páginas de una narración amena, o en la noche, cuando terminaste tu jornada laboral o tus ocupaciones diversas, sentarte y leer 2 o 3 poemas de cualquier autor de tu preferencia y leer 3 o 4 páginas de narración diversa, depende del interés que tengas o del libro que tengas a mano. 10, 20 páginas al día. Es relajante, es satisfactorio. Bueno, yo les di las razones por las cuales, en mi caso, leo, pero yo pregunto a ustedes por qué leen.
¿Se han puesto a pensar? ¿Se han preguntado ustedes por qué leen? Respóndanse esa pregunta ustedes de las 8 razones que yo di. Y esas razones varían con el tiempo y a veces se enfatiza una y a veces se enfatiza otra. Por ejemplo, en estos tiempos actuales de coyuntura mundial, global, que todos conocemos, ¿saben por qué estoy leyendo bastante? Por terapia. Pero bueno, leo por terapia, no tanto por obligación, pero cuando leo por terapia me divierto y mis emociones y mis ideas. Yo pregunto por qué leen ustedes. Hay otros momentos en que uno dice, leo porque me divierto. Sí, también me divierto. Pero ¿cuál es el sentimiento o la circunstancia que activa la posibilidad de leer? Eso lo tienen que saber ustedes. Y por lo tanto tienen que tener en su mano las llaves con las que pueden activar los motivos y los por qué van a leer. Si no son conscientes de eso, van a tener una pequeña limitación. El que no sabe para dónde va, cualquier camino es bueno, dice el refrán hindú. Y si sé a dónde voy, ningún camino me es desconocido. Si quiero activar mis ideas, porque tengo muchas ideas, pero están dormidas, como suele suceder, despertémoslas. Busca libros que te despierten esas ideas, que activen al niño que llevas adentro. Ese niño quiere expresarse, quiere contar, quiere decir. Nosotros somos los seres humanos grandes, contadores de historias, platicones, platicadores. Pero a veces la sociedad, el entorno, la costumbre, los paradigmas, los prejuicios bloquean al niño, le amarran la boca con un zipper y el niño no opina, no piensa, se queda calladito y guarda las cosas y las ideas se le van muriendo y se le van apagando los entusiasmos. ¿Y entonces qué? Así es que la primera cosa que hay que hacer, amigos y amigas que están allá al otro lado y que no les puedo ver las caras a todos, aunque me gustaría vérselas, es saber por qué leo, tener la llave de los motivos de mi lectura y explotar esa llave al máximo para aprender, para divertirme, para relajarme, para vivir la vida que tengo. Bueno, hay que leer lecturas en este contexto con humor inteligente. Y esa es mi sugerencia. Lecturas con humor inteligente que divierten y activan las ideas. Saramago es un extraordinario autor que tiene estabilidad, por ejemplo, y hay otros más. Esa lectura con humor inteligente que no es contar chistes, que no es decir tonteras, es reírse de la vida con sensatez y con seriedad. Reírse con seriedad, reírse con sensatez, con inteligencia. Eso fortalece el sistema inmunológico en tiempos de pandemia, en tiempos de crisis. El sistema inmunológico es el que fortalece al ser humano y le permite enfrentar las adversidades biológicas, químicas, físicas del entorno social. Serenidad, tranquilidad, humor inteligente, reírnos de la vida, reírnos de los fracasos y de los éxitos. Y cuando nos reímos, tenemos la oportunidad de ser felices. La lectura puede ser un instrumento para eso. Pero también la lectura desarrolla en la mente serenidad y sentido común. Eso es importante en tiempos de manipulación, de desinformación y pánico. No solo fortalecer el sistema inmunológico desde el punto de vista emocional y biológico y psicológico, sino que también fortalecer la capacidad de razonar, la sensatez para analizar, la lectura inteligente te ayuda a eso, de tal forma que no te dan a tol con el dedo. Decimos aquí, es un refrán muy popular. Podés analizar y valorar. Bueno, ahí tienen ustedes 8 motivos posibles. Quizás juntos o algunos más que otros en cada momento. Decidan ustedes, actívenlo. Esos motivos existen en ustedes. A lo mejor existieron en el pasado, en la adolescencia, en la juventud, y lo fueron perdiendo por las circunstancias que sea. Despiértenlo, actívenlo. Ahí están los libros esperando ser leídos. Ahí está el libro que te espera para encontrarte. O vos tenés que encontrar el libro adecuado
el libro que es capaz de cambiarte la vida, de transformarte, de activarte las ideas, las emociones, los pensamientos, de darte tranquilidad. La poesía, la prosa, el teatro, el ensayo, el texto diverso de cualquier naturaleza que te gusta, viajar por el mundo, viajar al pasado y al futuro, descubrir experiencias de vida, diferentes grupos sociales, formas de pensar, etc. Bueno, y ahora, si ya hablamos por qué leer, ahora yo pregunto por qué escribir. ¿Por qué escribir? Y ahí tendríamos que ir al punto inicial que vimos. Es decir, hay 4 ventanas por donde entra la luz para escribir. Escuchar, no vamos a abordar el detalle, eso ahorita. Observar, esos están vinculados con el desarrollo humano, instintivo, racional. Y el leer, que es el que hablamos ahorita. El leer con sus 8 razones posibles que mencioné antes. Y ahora, bueno, ¿por qué escribir? Y la primera razón por la que uno escribe, y cada quien, vuelvo al punto anterior, identifique por qué escribe, porque eso es un patrimonio personal, una decisión personal, una opción personal, porque hace X o Y cosa. Bueno, la primera es porque me desahogo. Es una terapia que me desahoga. En la mente se me acumulan ideas y en el corazón se me acumulan emociones. Necesito pegar un grito. Necesito escribir un texto que recoja el grito que quiero dar al mundo. Ese grito que quiero dar, ese desahogo que expresa pensamientos, emociones, ideas, planteamientos, preocupaciones, yo puedo escribirlas en un texto. Puedo contar y expresar, y el contar y el expresar cura el alma y limpia la mente. Parece mentira, pero cuando uno cuenta, comienza a sanar. ¿Qué cosas no has contado? ¿Qué cosas no hemos contado aún? ¿Qué historias, verdaderas o falsas, imaginadas o ciertas, verídicas o no? No importa qué historias están guardadas en nuestra cabeza y en nuestras emociones que requieren y que demandan salir con urgencia. ¿Saben una cosa? Cuando hay algo que se necesita decir y no se dice, explota. Y explota dentro. Decilo. Bueno, escribir es una necesidad de desahogo, es una terapia para contar, para decir, para expresar. Pero segundo aspecto, o segunda razón, escribir para enseñar. Yo pregunto en la vida, uno camina en la vida, uno recorre un camino y en el camino que recorre uno aprende, algo aprende en la vida. Y lo que aprende son experiencias y las experiencias, aunque son comunes a veces, son particulares siempre. Y de repente la experiencia de uno podría ser útil para otros. ¿No le parecen a ustedes que es un acto de solidaridad o de responsabilidad decirlo? ¿Y no les parece a ustedes que no compartir la experiencia que le pueda servir a otro es un acto de egoísmo? Creo que sí. Así es que si algo hemos aprendido en la vida, como niños, como adolescentes, como jóvenes, como adultos, yo pregunto, ¿por qué no decirlo? ¿Por qué no compartirlo como aprendizajes propios, personales, que pueden ser útiles a otros? ¿Por qué no decirlo a través de un poema o a través de un cuento o de una novela o de un ensayo? O de la forma que querramos decirlo. ¿Por qué no decirlo? Pregúntate vos, ¿por qué no decirlo? Algo aprendiste de tu vida, por ejemplo, en tu familia o de una crisis. ¿Cómo superaste tu crisis? ¿Cómo superaste tu conflicto? ¿Cómo identificaste tus propósitos? ¿Cómo te encaminaste a donde estás hoy? ¿Qué fracasos y éxitos has visto y has valorado y has identificado? ¿Qué nivel de conciencia tenés de tu vida y cómo lo lograste? ¿Y qué ignorancia o qué aprendizaje o qué luces o qué oscuridades? ¿Y por qué no decirla? Y saben una cosa, enseñar hace feliz.
Ahorita yo estoy con ustedes aquí y quiero decirles que soy feliz. Soy feliz porque comparto lo que estoy diciendo. Y alguien podrá decir, bueno, a lo mejor ya lo sabía. Sí, ya lo sabía, está bien. Es decir, hay gente que sabe mucho, pero hay gente que no sabemos mucho, pero lo que poco que sabemos y lo poco que hemos aprendido, creo que nos da ganas de enseñarlo, de compartirlo, y eso hace feliz. Sean felices, enseñen lo que han sabido, enseñen lo que han aprendido, enseñen el camino que han recorrido, compártanlo. Eso le da sentido a la vida humana, eso le da sentido al ser humano. Ningún aprendizaje, ningún descubrimiento, ninguna sabiduría humana y es importante si no se comparte. Solo se realiza en el colectivo. Por lo tanto, voy al punto 3. Bueno, enseñar. Enseñar, compartir. Dos propósitos gemelos cercanos. Cuando se comparte el bien, lo bueno adquiere sentido, pero no solamente adquiere sentido lo bueno, sino que lo bueno se hace grande. ¿No creen ustedes que las cosas buenas hay que compartirlas? ¿Por qué si hay gente que comparte odio, violencia, miedo, pánico, por qué no podemos compartir nosotros fe, esperanza, sentido positivo, optimismo, solidaridad? Podemos compartir y entre más cosas buenas compartamos, el mundo va a ser mejor. Es posible un mundo mejor. Yo creo en eso y quizás ustedes también creen en eso. Creemos que un mundo mejor es posible, pero un mundo mejor es posible cuando todos los que crean que pueden compartir algo que es bueno y por lo tanto lo bueno se magnifica, se logra. Y una forma de compartir es el texto, el poema, la literatura. Ahí está el instrumento en nuestras manos. Démoslo, ofrezcámoslo. Cuarto, mira, uno vive la vida y vive la vida a la manera que cada quien la vive. Pero salen ideas, emociones, y a veces todas esas están desordenadas. Es decir, necesitamos articular nuestras propias ideas, necesitamos articular nuestras emociones, y ese ordenamiento mental y emocional puede utilizar como instrumento la literatura, la escritura. Es decir, me siento a escribir y ordenar mis ideas, a escribir y ordenar mis emociones, a clasificar mis prioridades, a clasificar mis puntos de vista, mis enfoques. Eso es importante. De tal forma que la literatura, el escribir, puede ser un instrumento importante para ordenar tus ideas, emociones, articular tus pensamientos y tus acciones. Quinto, escribo porque me divierto. Ustedes saben que es divertido escribir un texto. Una idea, o las ideas, o los pensamientos, las emociones que salen y que en la cabeza a veces están un poco desordenadas después de leer un libro o de leer otro libro y que se te despiertan luces y experiencia y vida y conversaciones. Entonces uno dice, ¿cómo ordeno eso? Lo ordena. Y cuando uno ordena, va ordenando palabras, articulando palabras, oraciones, párrafos, referencias, citas, etc. Y en ese proceso se divierte, es divertido. Tan divertido es escribir como divertido es leer. Puedo leer y me divierto y puedo escribir y me divierto. Y cuando alguien me pregunta, ¿y qué vas a hacer? Me voy a divertir. ¿Qué vas a hacer? A escribir. Alguien puede pensar, pero divertirse es otra cosa. No. Divertirse es sentirse bien, sentirse satisfecho, sentirse contento. Divertirse no es la parranda donde caes borracho. No, eso no es divertirse. Eso es destruirte. Divertirte es sentirte bien y hacer el bien y tratar de hacer el bien y sentirte satisfecho y realizado. Eso es divertido. A veces el silencio es divertido. Y eso es una de las cosas que requiere la escritura, silencio y soledad. Una soledad constructiva, una soledad positiva. Necesito un espacio solo para escribir y necesito un espacio solo y silencioso para escribir. Sexto, escribir por necesidad. Es decir, y eso se vincula con lo que dijimos antes, desahogo, terapia. Sí, desahogo, terapia, pero es una necesidad. Es necesario escribir
Miren, cuando uno escribe, y los que escribimos con frecuencia lo sabemos, después de 2 o 3 días sin escribir nos sentimos mal, incómodos, sentimos que algo nos falta. Eso nos pasa como los que hacemos ejercicio diario. Yo supongo que la mayoría de los que están aquí escuchándome son atletas o casi atletas, o por lo menos hacen ejercicio frecuente y caminan. Bueno, yo camino casi diario. Camino por las calles, en la mañana, en la tarde a veces, cuando se puede, cuando no llueve. Y si llueve, uso sombrilla y camino. Y disfruto caminar. Y cuando pasan 2 o 3 días y no he caminado, siento la necesidad. Mi cuerpo demanda que camine, que haga ejercicio, que me mueva, porque se vuelve una necesidad. Bueno, lo mismo pasa con la escritura y lo mismo pasa con la lectura. Cuando leo y dejo de leer una semana, 3 días, 4 días, bueno, es una necesidad angustiosa. Necesito un libro. Y a veces me preocupo cuando estoy leyendo un libro y se me va a terminar porque y a lo mejor no tengo ninguno a mano, por alguna razón no lo tengo, pero normalmente siempre tengo 2 o 3 libros en espera para quitarme esa preocupación de que no tengo qué libro continuar leyendo. Así es que escribir es una necesidad. Séptimo, pero también puede ser una obligación, un deber. Bueno, cuando uno es escritor, de alguna forma escribir también se vuelve un deber. Cuando uno escribe, digamos, en algún diario, en una revista o una publicación, bueno, hay tiempos de escritura, te demandan escribir ciertas cosas sobre ciertas cosas, y entonces, pues, hay cierto deber. También un maestro, un académico, digamos, un profesor, tiene que escribir cosas y es parte de su obligación. Pero la pregunta importante o el motivo importante es, ¿lo haces por obligación o deber o haces esa obligación y deber con gran satisfacción? Eso es lo importante. Lo hago por diversión. Pero el deber es una diversión. Escribo el texto obligado a hacerlo, pero me divierto al hacerlo y lo disfruto al hacerlo. Pero hay un octavo motivo y es el ser humano tiene una necesidad de permanencia. Sabemos, dice Albert Camus, el escritor francés, premio Nobel de literatura, dice, la vida es una chispa en medio de 2 grandes oscuridades, antes y después. Una chispa. Nosotros los seres humanos somos conscientes de que la vida pasa y que la muerte es una realidad ineludible. Nacemos por azar, pero moriremos con certeza. Ese tiempo de vida, esos años de vida, esta vida que estamos compartiendo hoy, en el tiempo que nos toca, esa vida en el ser humano tiene ansias de permanencia. Y la pregunta es, ¿qué dejo? Ahora que me voy, ¿qué dejo? ¿Qué huella queda mis hijos, mi obra literaria, mis conferencias, mis charlas, mis experiencias, mis opiniones, mi influencia en la familia, en la sociedad, en el mundo que me tocó vivir, en la época que me tocó vivir, en las circunstancias que he tenido que vivir y que no siempre dependían de mí? Es decir, el ánimo de permanencia, de prolongar la existencia humana, es una condición humana, lógica. En la memoria, oportunidad para seguir existiendo más allá del tiempo de tu vida, un libro, un texto, una opinión, una elaboración literaria, que esté en vos, que esté en uno, dejarla, es parte del legado que podemos tener. Así es que aquí hay 8 razones por las cuales escribo, y 8 razones quizás, yo pregunto, ¿cuáles son las tuyas? No sé, buscarlas, pregúntate. Si no las has puesto, si no te has puesto a pensar sobre eso, revisa estas y a lo mejor coincidís con estas 8, o a lo mejor hay 3 o 2 o 4 o las 8. La verdad es que las 8 coexisten. Las 8 son posibles. Y aquí quiero leerles un párrafo de una de mis novelas, Encuentro, una novela publicada en el 2015. Y el último párrafo dice, y aunque la novela no es biográfica, no es autobiográfica, es una novela, es muy difícil que cuando uno escribe no deje su marca personal y de alguna forma se identifica con ciertos personajes y con ciertas circunstancias, aunque uno no es el personaje ni es esa circunstancia la de uno. Uno imagina las circunstancias porque la novela es una ficción y es una ficción que mezcla realidades y mentiras, verdades y mentiras, momentos históricos
y falso. Experiencias personales y experiencias de otros, contadas, imaginadas, supuestas, oídas, leídas, etc. Entonces, el texto dice, soy personaje y creador, protagonista y autor, más allá de cómo me llame, cómo lo escriba y cómo ustedes me recuerden, lo confieso en estas líneas, porque la distancia que separa los hechos permite la libertad de salirse de ellos, verlos y comprenderlos desde fuera, con el conocimiento de adentro, al dar por saldadas las deudas y las culpas personales y ajenas, asumiendo las instrucciones o consejos que cualquier terapeuta, según mi práctica y profesión, y cualquier narrador o contador de historia, obligados a aprendizajes comunes, de que contar, y repito, contar es la etapa final y necesaria, la que clausura o comienza a cerrar un ciclo de la vida personal y social, es lo que puede dar la oportunidad de volver a construir. Contar, cuenten, escriban. Escribir es una forma de contar, de desahogarse, de transmitir, de enseñar, de divertirse, de inmortalizarse. Bueno, así como leer cosas de humor inteligente, decir cosas serias con humor, reírse de las cosas serias con humor inteligente, nos da inmunidad frente a las crisis de cualquier naturaleza que siempre existirán y siempre podremos superar las crisis. Así es que escribir cosas serias con humor, cosas serias con sentido positivo o cosas no tan serias como querramos, pero con buena intención. 8 motivos posibles, quizás juntos, o algunos más que otros en cada momento. ¿Cuáles son los tuyos? ¿Por qué querés escribir? ¿Por qué escribís? ¿Por qué has comenzado a escribir? ¿O por qué querés continuar escribiendo? Yo tengo poco más de 3 décadas de escribir, más de 30 años de mi vida escribiendo cotidianamente. Y tengo más de 50 años, creo que desde la niñez, de leer siempre, leyendo. Leo un libro cada semana y a veces un poquito más, depende del tamaño de los libros, pero es un hábito, una práctica cotidiana, una práctica de escribir y de leer que me hace feliz y que me da la oportunidad de vivir y de compartir y de enseñar. Bueno, ahora quiero compartir algunos ejercicios y este taller pues virtual tan particular que tenemos ahorita, donde no los veo a ustedes, vamos a hacer un ejercicio sobre un punto que me parece a mí importante y es el punto de partida. Hablamos de leer, hablamos de escribir y dijimos que leer es una de las 4 ventanas por donde entra la luz de la literatura o de la escritura. Leer es una ventana. Leer es una ventana que permite que entre luz para escribir. Pero hay otra ventana importante, yo la mencioné al principio, los 4 puntos. Escuchar. La otra es observar. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Ustedes que están allá sentados, viendo, escuchando, van a escuchar. Pero les voy a pedir que hagan algo y lo hagan de verdad. No lo veo, no sé si lo hacen. Cada quien es dueño de su propio miedo, dice un refrán. Escuche, pero van a cerrar los ojos. Es decir, no van a ver nada. No van a permitir que la vista perturbe o distraiga con otras cosas que están en el entorno de ustedes. Van a cerrar los ojos. Y cuando cierren los ojos, solo van a poner su mente en el oído, únicamente en la capacidad de escuchar. Así comienza el aprendizaje del ser humano, escuchando. Por eso hablamos español o inglés o francés como lengua materna. Español porque escuchamos a nuestros padres, a nuestros parientes, a nuestros amigos cercanos cuando estábamos niños alrededor nuestro y nos graduaron sin título, sin escuela, hablando español como lengua materna. A puro oído. Y aquí fíjense bien en la diferencia entre el leer y el escuchar. Porque mientras el escuchar es instintivo, porque entra simplemente por el oído,
El leer requiere un aprendizaje y una enseñanza. ¿Cuál es la diferencia básica? La diferencia básica es que el escuchar es instintivo, está vinculado con el animal humano que somos y es de más antigua evolución. Por lo tanto, está incorporado simplemente con escuchar, inmediatamente nuestro sistema biológico y emocional y psicológico inmediatamente identifica los símbolos, las relaciones entre sonidos y cosas, entre sonidos y formas, entre sonidos e ideas, y entonces a los pocos meses ya comenzamos nosotros a hablar y articular el lenguaje. Es decir, el proceso evolutivo del hablar es mucho más largo. Pero el proceso evolutivo de leer es reciente. Hace apenas unos miles de años comenzamos a leer símbolos los seres humanos. Es decir, es nuevo. Leer es nuevo, por lo tanto requiere aprendizaje, enseñanza. Por eso vamos a la escuela a aprender a leer. Pero no vamos a la escuela a aprender a hablar. Por lo tanto, yo apelo a ustedes para que recurramos al origen primitivo del aprendizaje y al origen primitivo del insumo fundamental, de esa ventana que nos permite a nosotros la creación literaria, y es escuchar. Voy a leer un texto. Ustedes, desde ya, les pido, cierren los ojos. Escuchen mi voz en el texto. Cuando yo termine de leer el texto, tengan una libreta en la mano, si pueden tenerla, o un papelito, y escriban inmediatamente después una línea. Una línea, porque no podemos escribir mucho. Cuando la escriban, si quieren, compártala en el chat común que tenemos ahorita, si quieren. Si no, pues ustedes mismos piensen por qué escribieron esa línea y es su propio aprendizaje. Bueno, entonces tienen los ojos cerrados que no veo, pero supongo que están cerrados. Cada quien hace lo que quiere. Y leeré ahora este texto. El título es Yo soy René Espronceda de la Barca, 1968. El autor, poeta nicaragüense, Leonel Rugama, 1949-1970. Y en la calle el ruido de un gran camión que pasa levantando una gran nube de polvo y el polvo metiéndose en todos lados y en toda la casa y ensuciando todos los muebles y mi ropa. La camisa se me llena toda de tierra en el cuello y en las mangas y en la ropa de los hipotes y el ruido de Argentina barriendo el polvo que aventó el camión y levantando otra nube de polvo con la escoba y doña Joaquina con el ruido de su voz ronca diciéndole a Argentina que es mejor que barra con acerrín humedecido porque queda mejor el piso y se hace menos polvo. Y mientras decía esto, el ruido de un estornudo de doña Joaquina y luego el ruido de un estornudo de Argentina y otro estornudo de Argentina y diciendo, es que soy alérgico al polvo, pero René como que no siente cuando está en grito leyendo. O el ruido del camión de la Coca-Cola haciendo un gran ruido y tronando todas las botellas y adentro de todas las botellas alborotándose el líquido morado de la Fanta y alborotándose el rojo transparente de la Milka. O el tilín, 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 tilín de un señor que vende sorbete y el tilín, 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 tilín de un señor que vende helado y un señor gritando raspados, raspados, raspados y el ruido del cepillo raspando el hielo para hacer el raspado y después el señor diciendo está servido y el ruido de todas las ruedas sin aceite, de todos los carretones y carretas y un señor gritando la verdura y otro el carbón, la leña, la leña, la leña, los punches, el pan, la prensa, la prensa, la prensa, la prensa, los mariscos, el chancho, el chancho, el chancho y el tilín, 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 tilín de un señor que vende esquimos de fruta con leche, de chocolate, con leche y el hijo de la gran puta de un chavalo para con otro y tu madre, la tuya, la vieja, aquella renca, la que echa tortillas, la panzona, barajo, ya sabes quién y las voces se alejan poco a poco, cada una por su lado.
o el ruido de un muchacho que pasa rayando la pared y de vez en cuando parándose y escribiendo culo, mico, verga, cochón, continúa corriendo, rayando la pared con un palo y gritando que se mueran los feos, que se mueran los feos, toditos, toditos los feos, yo, y se alejaba cada vez más gritando y rayando la pared. Y continúa. Además, debo confesar que en ciertos ratos libres cultivo las letras, dedicándome a componer los más delicados versos. Para esta labor tampoco me obstaculiza todo el barullo del mundo. Tienen los ojos cerrados, ábranlos, saquen un papelito, si lo tienen a mano, y escriban una línea, lo que se les ocurra. Después de haber escuchado un texto, ese texto, ¿qué se les ocurrió? Escriban. Bueno, algo escribieron. Si quieren lo compartan, si no quieren no lo compartan. Es un aprendizaje suyo. Los aprendizajes son patrimonio personal, nadie se los lleva, nadie se los puede quitar. Son propios, ineludibles. Aquí está el texto que ustedes podrán leer después con calma si quieren. Pero lo importante es que reaccionen inmediatamente de escuchar. Aprendamos a escuchar los textos, los sonidos del ambiente. Escuchar. Y ahí, en la escucha, en la capacidad de escuchar, está una fuente inagotable de la literatura. Escuchar un texto, escuchar una conversación, escuchar el sonido de la naturaleza, escuchar los pájaros, escuchar al viento, las ramas del bosque, escuchar el ruido urbano, escuchar las voces de los niños y de los adultos, de la gente, los pasos de la gente, escuchar. Y escuchar más allá del ruido, escuchar el texto. La atención mejora y la capacidad de aprendizaje sube. Aprendamos a escuchar. Ahora unan los audios. Pónganse audio y cierren los ojos y escuchen el mensaje. No se distraigan por la vista, porque la vista los trasladará rápidamente a un lugar y otro. La mente es inquieta, sabemos eso, y la vista también es inquieta. Así es que fácilmente se va a otro lado, la mente, y fácilmente la vista se desvía ante cualquier distracción. Los oídos atentos ayudan a potencializar el aprendizaje primitivo, como fue el lenguaje. Ahora, volvamos a escuchar otra vez. Escuchamos una prosa, ahora escuchemos un poema. Lo mismo, escuchemos un poema. Y el poema que voy a compartirle es un clásico de la literatura norteamericana, traducido al español, lógicamente. Es un poema de Walt Whitman, el pionero de los versos libres. Walt Whitman, siglo XIX. El poema Hojas de hierba. El poema 31 del año 1885. Sobre Whitman, Rubén Darío escribió un poema también. Un poema extraordinario, porque además es un poema escrito en la adolescencia de Darío prácticamente. Pero ya Darío había escuchado y leído a Whitman. Y en azul, el primer libro de Darío, todavía no cierran los ojos, estoy hablando cosas previas, ¿verdad? Y en un libro de Darío escribe a Whitman y básicamente dice: en un país de hierro vive el gran viejo, él como un patriarca sereno y santo, tiene en la arruga olímpica de su entrecejo algo que impera y vence con noble encanto, etc. Y el poema de Whitman, un clásico de la literatura, pionero del verso libre, dice: ahora cierren los ojos, cerremos los ojos, no los veo, ya les dije, cada quien hace lo que quiere. Esa es otra cosa de la literatura.
La literatura tiene que tener capacidad de libertad. Es libertad en sí mismo. Escribir lo que salga, lo que fluya, con libertad. Porque si vos le pones trabas, diques, obstáculos, restricciones, la literatura no fluye. Déjala fluir. Por eso les digo al principio, dejen salir al niño que tienen dentro. Si ese niño lo siguen escondiendo, le siguen tapando la boca, tapando los oídos, cerrando los ojos, amarrándolo, ese niño que está en ustedes se extingue. Y ya no va a producir nada. Y no es porque no pueda, es porque lo amarraron, lo maniataron. Suelten al niño y escriban con fluidez, con libertad. Escuchemos, ojos cerrados. Creo que una hoja de hierba no es menor que el trabajo realizado por las estrellas, y que la hormiga es igualmente perfecta, y un grano de arena, y el huevo del chochín, y que la rana de San Antonio es una obra maestra entre las más grandes, y que las zarzamoras podrían adornar los salones del cielo, y que la articulación menor de mi mano puede humillar a todas las máquinas, y que la vaca paciendo con la cabeza baja supera cualquier estatua, y que el ratón es un milagro capaz de confundir a sextillones de incrédulos, y que yo podría ir todas las tardes de mi vida a ver cómo hierve la tetera y prepara galletas de fruta la mujer del granjero. Fin del poema. Abran los ojos. ¿Qué les digo? Escriban una línea inmediatamente después de escuchar. No esperen el tiempo, porque el tiempo mata las ideas. Las ideas, cuando surgen, deben ser escritas inmediatamente. Cuando se enciende la chispa debe reflejarse en el texto inmediatamente. Escuchamos como los niños cuando aprenden a hablar con los ojos cerrados. ¿Qué se produjo en nuestra mente, en nuestras emociones? Escribamos una línea, si queremos. Ahora, ahí tienen el poema de Whitman, que podrán leer también cuando quieran, con más calma. Y yo no sé dónde están ustedes ahorita sentados. Yo estoy aquí en mi oficina, hay una biblioteca llena de libros ordenados y desordenados, papeles, textos escritos. En esta hay cuadros también, hay algunas pinturas, etcétera. Pero yo no sé dónde están ustedes. ¿Están en su casa, en la sala, en el cuarto, acostados, sentados? No sé. Frente al televisor, apagado, supongo. O frente a la computadora solamente. O en la cocina, comiendo y escuchando el video. No lo sé. Pero saben una cosa, y aquí viene el punto, observar. Ese es el segundo punto importante del aprendizaje humano. Instintivo. Observar. Razonable e instintivo. Observar. Percatarnos dónde estamos. Ser consciente dónde estamos en cada momento. Esa es una fuente inagotable de la literatura. Así es que yo les diría, percátense dónde están. Vean dónde están. Perciban el entorno en donde están. Bueno, si estuviéramos en el campo, debajo de un árbol, o si estuviéramos, no sé, en cualquier otra circunstancia, en el cuarto personal, en la sala, en el corredor, frente a una planta, junto a unos pajaritos que cantan, que ojalá no estén en jaulas, pero no lo sé. Es decir, ¿dónde estamos? Observemos, démonos cuenta con los ojos, con los sensores de las manos, con los sensores, digamos, todos los sensores que el ser humano tiene, percatémonos dónde estamos. ¿Cuánto tiempo de nuestra vida ha pasado sin que nos demos cuenta dónde estamos? ¿Cuántas circunstancias de nuestra vida pasaron de noche porque no nos dimos cuenta dónde estábamos? Cuando estudiábamos la primaria, la secundaria o la universidad, cuando comenzamos a jalar, cuando nos casamos, cuando tuvimos hijos, ¿dónde estábamos? ¿Estábamos ahí o en otro lado cuando leímos un libro? Por eso es que a veces
cuando alguien me cuenta que lee un libro, pero ya lee el libro y después de la página 10, 5, ya se le olvidó y entonces le da sueño. Porque, ¿saben por qué pasa eso? Porque no se da cuenta dónde está leyendo. No se enfoca en el texto, no se enfoca en la trama, en la circunstancia, en el relato que está leyendo, en el poema que está leyendo, y está en otro lado. Y por lo tanto, el estar en otro lado le limita su capacidad de aprendizaje y su capacidad de expansión y de crecimiento. Así es que observar dónde están, dense cuenta dónde están, pongan los pies sobre la tierra, decía un escritor medieval, Tomás Kempis, en un libro que era religioso, pues lo utilizaban los monjes, de la invitación de Cristo, decía básicamente, con los pies en la tierra viendo al cielo. Es decir, poner los pies en la tierra y aspirar a lo alto, aspirar a las alturas, aspirar a volar alto, pero con los pies en la tierra. No puedes despegar de los pies en la tierra porque perdés el contacto con la realidad y perdés el contacto con tu entorno que te identifica y del que sos parte. Sos de aquí, de este tiempo, de allá, no sé, Colombia, Argentina, Chile, Centroamérica, México, ¿dónde estás? De ahí sos, ese entorno. Tenés que poner los pies en la tierra y volar alto, dejar que vuele alto el pensamiento, las aspiraciones, los propósitos, con los pies en la tierra. Observar. Bueno, y el punto que ya habíamos hablado suficientemente antes, leer. Leer. Ya dijimos, 8 propósitos para leer. ¿Cuál es el tuyo? Descubrirlo, identificarlo y escribirlo para que no se te olvide, procesarlo. Y aquí quiero leerles, y no les pido que cierren los ojos porque ya les dije que es importante cerrar los ojos, pero ahora no los cierren. Yo pregunto, ¿qué se puede escribir? Para escribir no necesitas cosas extraordinarias. Lo cotidiano puede transformarse en literatura. Este es un cuento, un relato que publiqué en un libro que se llama Inconcluso hace algunos años. Y es sobre una cosa cotidiana. Y solamente voy a leer el primero y el último párrafo. Pasión se llama. No hay peor obsesión ni más molesto estorbo que cuando una mosca, mosquito o zancudo, enamorado ciegamente de la forma, el gusto, el olor de una migaja, pedazo, objeto o superficie, desperdicio, dulce, salado, gustoso, insípido, aromático, hediondo, da vueltas y vueltas, se posa, se fija aquí o allá, gira y vuelve a girar siempre alrededor, inquieta, posesiva, huye cuando se espanta, olvida con prontitud y regresa al peligro acechante en medio del objetivo de su perdición. Y el último párrafo. Puede o no ser consciente de cuánto le espera. No le importa. No distingue lo bueno después de aquello. Olvida todo antes de aquello. Nada de lo anterior fue existencia. De ese instante lo precedente fue inútil. Ahí yace ahora cuando es posible. El significado del tiempo breve, infinitamente transitorio del vuelo, la búsqueda, la espera, el encuentro, el silencio, el zumbido. No se detiene ni un instante a pensar, no piensa, olvida la adversidad, no recuerda. El instinto percibe la amenaza, pero el punto se expande, le ciega y atrae. El llamado lo confunde y pierde. Presto retoma a donde lo retiene con sus brazos el fin, por la única razón por la cual vale la pena arriesgarlo todo, el amor. Algo cotidiano, un mosquito que vuela alrededor de algo que busca. Y concluimos hablando del amor. Porque el amor es el propósito fundamental de la vida humana. Amar. Amar la literatura, amar la lectura, amar la escritura para crear, para enseñar, para compartir, para ser feliz. Ahora, bueno, esta fue la exposición breve. Breve, aunque no sé si fue tan breve, pero se nos fue el tiempo. Hubiera querido hablar más de otras cosas, pero ahora quisiera, si hubieran preguntas o respuestas, preguntas de ustedes, con mucho gusto yo podría atender algunas, lógicamente por escrito. He visto algunos chats que ustedes me han
eh, me han escrito, yo voy a comentar algunas cosas, pero si escriben algo, pues yo con mucho gusto les comentaré. Voy a comenzar hablando sobre algunas cosas que ya me han pasado. ¿Cómo se empieza a escribir? Bueno, yo creo que el empezar a escribir surge como una consecuencia de lo que dije antes, de escuchar. Escuchar el entorno natural y social donde está, escuchar. Poner las antenitas de la escucha atenta y abrite a eso que escuches. Observa esas antenitas de la sensibilidad humana, de la razón, de la sensibilidad que tenemos todos abierta. Destrabados los canales de la percepción humana y leer. Entonces, eso va a ocurrir. No forces el escribir. El escribir no es una cosa que se puede obligar a imponer que se haga. Es uno el que la debe producir como una consecuencia de su proceso de desarrollo personal en ese sentido. Ahora, hay un refrán que dice, lora vieja no aprende. Bueno, yo no creo que sea tan cierto, aunque una cosa es cierta, cuesta más. Ahora, si uno comenzó a leer y el hábito de leer, por ejemplo, es un hábito que lo tiene desde la adolescencia, es muy fácil leer cuando uno tiene 40 o 50 años. Pero si vas a comenzar el hábito de leer a los 40 o 50 años, bueno, tenés que hacer un esfuerzo. Pero la voluntad vence eso. La voluntad es capaz de imponerse. Y si no has escrito sistemáticamente, regularmente, pues, decir, de la juventud, por ejemplo, en los años 20, 30 de edad, bueno, y pensás hacerlo a los 40, 50, se puede, claro. Saramago, por ejemplo, es uno de los escritores que se llama tardío, en el sentido que publica de manera tardía. Premio Nobel de Literatura 1998, portugués, una obra extraordinaria e inteligente, de gran humor. Y además, un hombre que no visitó la universidad, no se graduó en la universidad, es mecánico. Digamos, él decía que las personas más inteligentes que había conocido en su vida y de las cuales más aprendió él eran sus abuelos, que criaban cerdos y eran analfabetos. Así es que nunca es tarde. El comenzar es una decisión personal. Imponer la voluntad de comenzar. Bueno, hemos llegado al final de esta extraordinaria jornada de conversación, de este taller gratuito de literatura creativa que por fortuna hemos compartido con esta multitud de personas que han estado conectados en línea y que en mi caso ha sido muy satisfactoria porque me ha permitido compartir mi experiencia, mis reflexiones y ustedes las han escuchado muy atentamente y han sido muy generosos con sus comentarios en línea, a los cuales les agradezco mucho esa generosidad y el interés que mostraron en participar en esta conferencia, en este taller que hemos compartido hoy. Quiero agradecer también al equipo de emprendedores, de 4 jóvenes que me han incentivado para escribir y para compartir esta conferencia y que han creado las condiciones técnicas que yo ignoraba, que me permitirían, digamos, estar aquí conectado con ustedes en esta charla extraordinaria que se convierte en la primera experiencia personal que tengo en una conferencia virtual. He tenido muchas experiencias en el ámbito directo, en auditorios de universidades, colegios, instituciones académicas y diversas, pero bueno, esta es la primera con un auditorio tan amplio en un espacio virtual que facilita hoy la tecnología. Así es que muchas gracias a los jóvenes que me incentivaron y me facilitaron este esfuerzo. Muchas gracias a ustedes por estar aquí conectados conmigo. Y también quisiera agradecer que ellos me han insistido y me han promovido para que yo prepare un curso de leer y escribir, 2 caras de una moneda, un curso de literatura, un taller de literatura, una conversación, donde podrán participar todos ustedes interesados. Estuvieron aquí porque precisamente se interesan en leer y escribir, porque alguna pasión tienen por la literatura. Y lo que queremos es incentivar, aprovechar, explotar ese entusiasmo que tienen por la literatura y los invito a participar en este curso, leer y escribir 2 caras de una moneda.
conversatorio y taller. No va a ser un curso teórico, va a ser un curso práctico de construcción de literatura, de identificación de los rumbos y de las inspiraciones y de las chispas y de la mecánica para construir literatura. Así es que vamos a conversar, vamos a construir y vamos a generar un producto literario. Ustedes generarán un producto literario que sin lugar a duda los va a enrumbar en ese camino que van a emprender o que ya emprendieron y que quieren continuar sobre él. Así es que este curso lo hemos preparado, serán 9 sesiones, 8 sesiones de un curso regular de 45 minutos, 1 hora quizá, y una sesión también para comentarios y aclaraciones necesarias y complementarias. También habrá lectura y trabajo individual que vamos a sugerir y que cada quien tendrá que desarrollar de manera personal. Eso demandará un total quizás de unas 20 horas de dedicación. Cada quien es dueño de su tiempo, cada quien es dueño de su propósito y cada quien pondrá aquí el esfuerzo y el entusiasmo según su propósito. Así es que yo estaré iniciando este curso, leer y escribir 2 caras de una moneda, y ustedes, los interesados, los que han encontrado el clic en esta conferencia de hoy, podrán inscribirse y podrán conectarse conmigo para permitirle la posibilidad de acompañarlos en ese camino que ustedes consideran importante. Y yo agradezco mucho la confianza que puedan participar con nosotros aquí para hacer posible su sueño. ¿Su sueño es escribir? ¿Tu sueño es leer y escribir? Bueno, aquí te abro yo una ventana, una oportunidad para que emprendas con éxito y hagas realidad tu sueño sin posponerlo más. No cometas el error de posponer los sueños. No cometas el error de poner las trabas a los sueños. Este curso vamos a tener sesiones electrónicas vía Zoom. Ustedes podrán conectarse también por el celular, o por la computadora, por la portátil. Y tendremos también una sesión de preguntas y respuestas después de la conferencia. Las clases, las conferencias, las sesiones quedarán grabadas y ustedes podrán después verlas en su casa o en el espacio que tengan posteriormente, o podrán estar en línea en el momento directo, lo cual es mucho más productivo porque podrá interactuar conmigo, con los participantes, y es mucho más enriquecedor en vivo la sesión que tendremos. Esto es lo que van a recibir, o esto es lo que ofrezco que recibirán ustedes en este curso, leer y escribir 2 caras de una moneda. Vamos a tener el curso con 9 sesiones. Van a recibir ustedes material de lectura complementaria, instrucciones, metodología, talleres prácticos que cada quien desarrollará en el espacio que pueda. Después de eso también se conectarán todos los participantes, nos conectaremos en una comunidad de lectura y escritura. Un curso privado, un grupo privado de Facebook y Telegram, donde podremos intercambiar experiencias, intercambiar puntos de vista, ideas, lo que hemos hecho, lo que el otro ha hecho, y eso es enriquecedor porque las experiencias de otros nos ayudan a nosotros y viceversa. Compartir lo que creemos, lo que hagamos, lo que inventemos, nuestros versos, nuestros textos, y en esa dinámica iremos creciendo juntos. Es un grupo que se hace para crecer juntos, para aprovechar juntos el aprendizaje. Así es que me parece que ese es un segundo producto importante de este curso, de este taller, conversatorio que estamos proponiéndole a ustedes. En tercer lugar, le vamos a ofrecer 2 libros que he producido yo, los tendrán ustedes en versión digital, 2 novelas que también leeremos parcialmente en algunas partes del taller. Una novela que se llama Rostros Ocultos, que es una novela, algunos la calificaron como una novela psicológica de la gente común que viaja en buses, que no tiene nombre propio. Son personajes como nosotros, comunes y corrientes, pero que se hacen historia en una novela. Y la novela Encuentro, que está vinculada a Rostros Ocultos, que también es una novela psicológica basada en la observación y en el escuchar, 2 prácticas que vamos a desarrollar en este curso. Y se basa básicamente en la necesidad de buscar que los seres humanos tenemos. Y la necesidad de buscar es intrínseca e inseparablemente a nosotros, inseparable a la vida. Buscamos siempre y encontramos, y el que busca encuentra. Esas 2 novelas estarán disponibles en versión electrónica como parte, digamos, del paquete que ofrecemos en este curso que vamos a compartir y que estamos compartiendo con ustedes. Bueno, todo eso que está ahí
Yo quisiera que fuera gratuito, pues que tuviera acceso a ustedes de manera libre, pero lamentablemente tiene costos económicos. Para mí, para el equipo que ha trabajado y que está trabajando, de hecho, ha incurrido en costos y lamentablemente esos costos sumando todo, bueno, esa conexión de la comunidad, más el curso, las sesiones, la conexión, los libros en su versión digital, el tiempo, digamos, la creatividad que se va a involucrar en este sentido, tiene un costo de $239.80. Sin embargo, a los participantes en este curso, en este primer taller que hemos compartido, hemos logrado que esto se baje a la mitad, $119.95. Es una oferta extraordinaria, es un costo relativamente bajo, es una oferta válida para las próximas 24 horas. Todos los interesados podrán inscribirse. Hay un cupo limitado, desafortunadamente. Podrán entrar los más comprometidos con este propósito. Así es que esperamos que todos nosotros, todos ustedes puedan vincularse y entrar al link que posteriormente les vamos a ofrecer y poder inscribirse y participar en este curso para la literatura creativa que hemos llamado Leer y Escribir, dos caras de una moneda. Bueno, el dinero que ustedes, con el que ustedes paguen, con la tarjeta electrónica, por la vía electrónica, con una tarjeta de crédito, tarjeta de débito o pago de efectivo, según la opción disponible que ustedes podrán ver en el link, una vez que paguen, hoy o mañana, en el tiempo inmediato, bueno, el sistema da la posibilidad de devolución del dinero. Si después te arrepentís, bueno, en el término no mayor de 7 días, vos podés rechazar y podés recibir de regreso el dinero. Esto es garantía de la plataforma que nosotros estamos usando. De tal forma que esa oferta de $119.95, una oferta extraordinaria que ofrecemos en este paquete, permitirá a ustedes participar de manera activa y obtener todos los beneficios a los cuales nos hemos referido. Aquí tienen el link para que aprendamos juntos, para que aprendan conmigo las virtudes de la literatura y de la escritura. Pueden digitalizar el link y entrar ahí y efectuar la compra para participar en el curso, para inscribirse y estar con nosotros en las próximas semanas compartiendo junto con este colectivo maravilloso de latinoamericanos principalmente que estamos interesados en leer y en escribir. Hemos recibido algunas preguntas de los participantes, principalmente en la parte final, y algunas dudas. Una de las dudas más comunes es, bueno, me falta dinero. El dinero siempre es una limitación, pero el dinero no puede ser un impedimento para impulsar tu sueño. Es una limitación, pero no puede impedirte lograrlo. Ahora, ¿realmente estás interesado en incursionar en la literatura? Bueno, aquí tenés una oportunidad, aprovechala, es tuya, la tenés enfrente, no la postergues. No busques justificaciones o evasiones que después te van a comer en el tiempo y vas a cerrar el momento para poder entrar. Así es que yo les digo, el dinero es una dificultad a veces, pero no puede ser un obstáculo que impida avanzar y lograr tus propósitos. Así que adelante, busquen las opciones, entusiásmense, participen con nosotros, aprendamos juntos, vamos a ir de la mano en este propósito. Hay otro comentario de alguien que me dice el tiempo. Bueno, si vas a poner el obstáculo del tiempo es lo mismo. Es decir, el tiempo debe facilitarte tu propósito, no debe impedírtelo. Yo digo, ¿en qué ocupas tu tiempo? ¿Para qué sirve tu tiempo? Utilízalo productiva y constructivamente a los fines que vos querés. A veces la gente cometemos el error de dejar ir el tiempo como en el desagüe, como el agua que se va en el desagüe y se desperdicia. Y no nos damos cuenta que ya pasó 1 año, y 2, y 5, y 10, y se nos fue la vida, y se nos fue la juventud, porque cometimos el error de dejar pasar el tiempo. El tiempo no puede ser más que un instrumento que tenemos en nuestras manos, un recurso importante para lograr un propósito. Ni el obstáculo puede ser el dinero, ni el obstáculo puede ser el tiempo. Ambos tienen que ser instrumentos útiles para nosotros para lograr nuestros propósitos. ¿Saben de qué depende de eso? De la voluntad de cada uno. ¿Qué tanta importancia le das a tu propósito? ¿Querés leer y escribir para crear literatura realmente? ¿Querés hacerlo? Hacelo. El principal obstáculo somos vos mismos. Somos nosotros mismos el principal obstáculo. Nuestros miedos, nuestros prejuicios, nuestras preocupaciones,
nuestras imprecisiones. Aquí nosotros estamos para acompañarte de la mano en este proceso creativo que estoy seguro va a ser de mucho provecho. Después de estas 9 sesiones, no me cabe la menor duda, seremos distintos, seremos mejores. Tendremos en la mano nuevos instrumentos que podremos utilizar con creatividad y con propósito. Aquí es un espacio para crear, un espacio que estamos abriendo, esta comunidad de escritores y de lectores latinoamericanos que se conectarán aquí, es un espacio para compartir, para crear, para construir, para motivarnos, para incentivarnos, para hacernos grandes. Aquí está creándose una comunidad de escritores. ¿Quieres ser parte de ella? Te invito a ser parte de ella. Aquí podemos estar juntos. Te invito a participar con nosotros y a lograr con éxito tu propósito, que es nuestro propósito y el propósito que nos une aquí. Así es que aquí tenés el link. Aprende conmigo las virtudes de la literatura y la escritura. Juntos podemos lograrlo. Vos podés lograrlo. Olvídate de los obstáculos. Conectate al link. Entrá, informate y vamos a estar juntos. Y después vamos a ser diferentes. Vamos a ser mejores. Y vamos a disfrutar en este fascinante mundo de la literatura que tanto nos cautiva. Muchas gracias, amigos y amigas. Buenas noches. Nos seguiremos viendo. Ahora.